Buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Estamos a punto de iniciar nuestro seminario. Vamos a dar un minutito porque vemos que hay varias personas que están ingresando en la sala. Enseguida estaremos iniciando. Gracias por su puntual presencia. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos y para todas. Tomando en cuenta las diferencias de horario en los distintos países que nos acompañan. Es un verdadero gusto para mí darles la más cordial bienvenida a este seminario web sobre competencias de los trabajadores involucrados en la preparación y respuesta frente a las emergencias de salud y desastres. Mi nombre es Joana Díaz de Valle, yo soy asesora de educación profesional de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud con sede en Washington y formo parte del equipo que organizó esta actividad que está integrado por colegas de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud y también de la Unidad de Preparación de los Países para las Emergencias de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional del Departamento de Emergencias de Salud de la OPS. Quisiera comentarles que contamos con traducción simultánea para los 4 idiomas oficiales. Vamos a compartirles aquí algunas indicaciones para que ustedes puedan hacer su cambio y seleccionar el idioma de su preferencia. Em, Muy bien. Entonces, colegas, aquí tenemos algunas indicaciones generales. Por favor, pueden tomar nota. Como les decía, contamos con traducción simultánea para los 4 idiomas oficiales de la OPS: español, inglés, portugués y francés. Entonces les invitamos a seleccionar en la parte inferior de su pantalla el icono de con el globito para seleccionar el idioma que ustedes prefieran escuchar. También quiero comentarles que tenemos el icono de chat que pueden utilizar, por favor, para comunicarse con nosotros, para informarnos sobre cualquier aspecto técnico durante el desarrollo de esta actividad. Y finalmente, desde ya les invitamos a colocar sus preguntas, sus comentarios dirigidas a nuestros panelistas a través del icono también que pueden seleccionar en el icono correspondiente de Q&A que está también disponible ahí. Es para nosotros un verdadero placer darle inicio a esta sesión, comentarles que contamos con la participación de representantes de ministerios de salud, instituciones académicas vinculadas con la formación de recursos humanos para la salud, redes académicas, asociaciones profesionales, distintas organizaciones que capacitan y actúan en el ámbito de las emergencias y un importante grupo de profesionales interesados en este tema. Quiero hacer un especial reconocimiento y bienvenida para nuestros panelistas, a quienes agradecemos desde ya su presencia en este día. Entonces, vamos a dejar de compartir acá esta pantalla y voy a tener el gusto de ir avanzando entonces con el contenido técnico de esta sesión. Colegas, el personal de salud desempeña un papel fundamental en la gestión de la respuesta ante emergencias y desastres, ya que trabaja en estrecha colaboración con las comunidades y por lo tanto cerca de los potenciales eventos.
Los profesionales de la salud son trabajadores de primera línea en condiciones estables y más aún durante situaciones de emergencia y crisis, prestando servicios tanto en entornos prehospitalarios como hospitalarios. Así que una gestión adecuada de la respuesta de emergencia requiere que la fuerza de trabajo en salud cuente con las competencias adecuadas. Así que el objetivo de este seminario es presentar la propuesta de competencias esenciales para los trabajadores de la salud involucrados en la respuesta a emergencias y desastres que ha sido elaborada por OPS e identificar los próximos pasos para su implementación. Para iniciar entonces con la agenda de la actividad, quisiera invitar al doctor Benjamín Puertas Donoso, jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios, con sede en Washington, para que realice la apertura de esta actividad. Doctor Puertas, por favor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los panelistas que han aceptado ser parte de este webinario y que para nosotros es un honor tenerles con nosotros. Así que muchísimas gracias. Y un saludo muy fraterno a todos los más de 130 y siguen sumándose colegas, amigos, participantes que están sumándose a este webinario de la Organización Panamericana de la Salud. Hace poco la OPS y en particular la unidad que dirijo, la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, publicó el reporte Fuerza de Trabajo en Salud para las Américas. Es un esfuerzo único en su género, que es la primera publicación de ese tipo que la OPS publica y que tiene datos de todos los países de la región presentados como perfiles y un análisis regional. Quizás el elemento más central de esta publicación es el análisis sobre la densidad del personal de salud en nuestra América. Y ahí partimos de mirar el vaso lleno, medio lleno, que es la cantidad de países que ya han sobrepasado, han alcanzado y sobrepasado la meta de los 44,5 por 10,000 eh, habitantes, y esas son excelentes noticias. Sin embargo, existe un número importante de países, son 14 países de nuestra región que no lo han alcanzado y donde existen brechas muy importantes de recursos humanos para la salud que deben ser identificadas, deben ser resueltas. Al igual que incluso en países que han llegado a esta meta, pero que la distribución de ese personal no es equitativa. Es decir, tenemos un desafío. Y cuando hablamos de la gestión de la respuesta a emergencias y desastres, sabemos que el eje esencial del trabajo en ese nivel de territorio es el personal de salud que trabaja en las comunidades y que por lo tanto está cerca de los potenciales eventos que pueden generarse. Estamos hablando de personal de primera línea que tiene que estar enfrentando una situación de emergencias y crisis y que por lo tanto necesita tener las competencias adecuadas para una respuesta adecuada. En los últimos meses, la OPS y en este esfuerzo entre dos departamentos de la organización, hemos estado trabajando justamente en identificar las competencias de ese personal de salud para una adecuada respuesta a emergencias y desastres. El día de hoy estamos presentando a ustedes esas propuestas, estamos estableciendo este espacio de diálogo con nuestros panelistas, con ustedes, amigos y amigas que están participando en el webinario, para que en primer lugar tengamos esa sensibilidad de saber cuál es la situación del personal de salud, pero también qué tan preparados estamos en cuanto a la respuesta a emergencias y desastres. ¿Tenemos las competencias adecuadas? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Y cuáles son los pasos siguientes para tener una fuerza de trabajo en salud preparada para este tipo de situaciones que van a seguir ocurriendo en una región como la nuestra? Así es que con esto quiero nuevamente dar la bienvenida a todos ustedes. Fíjense que estamos ya cerca de alcanzar los 150 participantes, que seguramente los vamos a sobrepasar en los minutos siguientes.
Así es que bienvenidos, bienvenidas y vamos a tener un webinario que realmente va a responder a muchas interrogantes y quizás más que eso, a dejar muchas otras que vamos a seguir respondiendo en el futuro con el apoyo de los Estados miembros, con su apoyo. Así es que muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Puertas estas reflexiones iniciales que nos enmarca el interesante trabajo que tenemos por delante para la implementación de esta propuesta. Y ahora entonces vamos a avanzar con el contenido ya técnico meramente de esta actividad, para lo cual nuevamente yo quisiera solicitar al doctor Puertas que nos presente el tema la formación del personal de salud para lograr sistemas de salud resilientes. Bienvenido nuevamente, doctor Puertas. Muchas gracias. Quiero solamente confirmar que estamos mirando la presentación y está en el formato adecuado, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, yo quiero empezar enfocando en este componente de la construcción de capacidades, la capacitación del personal, pero quizás empezar con algunos datos que son importantes para tener el contexto y es la situación del déficit de recursos humanos en salud en nuestra región. Mencionaba el reporte Fuerza de Trabajo de Salud en las Américas, pero quizás mirando a futuro. El déficit que calcula la OMS para el 2030 en nuestra región, estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe más específicamente, es de 600.000, en este caso personal de salud. Pero de acuerdo a otros análisis, ese déficit podría alcanzar los 2 millones para el 2030 y ustedes miran desglosadas las figuras en el gráfico a su derecha. Y es importante tener ahí claro que la brecha más grande es de enfermeras y parteras. Entonces, yo creo que es un tema fundamental, especialmente cuando estamos a pocos días de que se celebre el Día Internacional de Enfermería. Eh, wow. Ahí pueden ustedes mirar ya más en detalle el número de trabajadores y trabajadores que tiene nuestra Here región, you can. más de 11 millones, con una serie de crisis y una serie de desafíos que enfrentan, como el tema de trabajo en sí, la educación, la inversión financiera, la equidad de género, las condiciones de trabajo, su bienestar. Cuando ya hablamos más específicamente del componente de educación, vemos también que existe una cantidad de heterogeneidad en cuanto al número de graduados, en este caso de medicina y enfermería, que son los datos que estamos compartiendo con ustedes hoy. Y vemos que ese número de nuevos graduados en medicina puede variar de tal forma como ir de un 2,86 por 100.000 habitantes a 17,82 en otros países, en otros casos, ¿no? Ahí estamos comparando Panamá y Costa Rica. E igual con los y las graduadas en enfermería, que ese rango podría ser de 2,15 como es en Guatemala, a el otro extremo que es Estados Unidos con 110. Esa es nuestra región, una región muy heterogénea y eso lo miramos reflejado también en el número de escuelas en medicina y enfermería. Si miramos en el mapa del lado izquierdo, las escuelas de medicina son un total de 1.227 y el 6% de escuelas de medicina están apenas en tres países, que son Estados Unidos, México y Brasil, siendo Brasil el país con la mayor cantidad de escuelas de medicina. Pero hay que enfatizar también un punto, que la mayoría ahora de nuevas escuelas de medicina son privadas y eso tiene un elemento a ser considerado para futuros análisis. Una situación similar, pero mucho más concentrada, ocurre en las escuelas de enfermería, donde el 83% de las escuelas están en apenas dos países, que son Estados Unidos y Brasil, como ustedes pueden mirar, eh, siendo, bueno, está muy cerca, ¿no? Pero el total de escuelas de medicina, de enfermería en nuestra región es de 2.540. Aquí vemos ya un poco más desde la perspectiva de la densidad
escuelas de enfermería y de medicina de acuerdo a la población, que es un dato un poco más real que números específicos, porque aquí ya la miramos en términos de la población. Y vemos nuevamente esa heterogeneidad, ¿no? Claro, ustedes están mirando ahí países pequeños del Caribe que al hacer este análisis ya aparecen con una densidad mucho más alta. Pero bueno, hay una serie de desafíos. Yo empecé a mirar los desafíos globales en general del recurso humano para la salud. Pero cuando ya miramos en cuanto a este tema en particular de emergencias y desastres, sabemos que uno de los primeros o principales desafíos es las posibles pandemias, epidemias, que ya tuvimos un ejemplo de ello con el COVID, pero otras que pueden surgir posteriormente. Los, eh, el tema de en sí carencias de equipo, vituallas y en particular lo que hablábamos hace poco de el mismo recurso humano para la salud, desastres naturales y conflictos que en nuestra región son muy comunes, el síndrome de burnout, ¿no? Esta fatiga y situaciones de estrés que tiene el personal de salud, inequidades en el acceso, es decir, una cantidad de desafíos que solamente pueden ser enfrentados por parte de sistemas de salud resilientes. Y ese es un punto fundamental, que nuestros sistemas de salud deben avanzar hacia esta resiliencia, y eso nos enseñó mucho la pandemia, donde el personal de salud juega un rol central en asegurarse que estos sistemas puedan responder, recuperarse y adaptarse a los desafíos que pueden ser pandemias, desastres naturales o este tipo de brechas o de carencias que estábamos hablando anteriormente. En este sentido, ustedes miran lo importante que es el contar con sistemas resilientes para proteger la vida de las personas en casos de emergencias y crisis globales, y la importancia de inversión en la capacitación y la construcción de capacidades. Y centrémonos en esto, es decir, la capacitación del personal de salud, la construcción de capacidades, tienen que estar alrededor de fortalecer este nivel de preparación con conocimientos, habilidades que le permita al personal de salud responder rápida y efectivamente a las emergencias, asegurando la continuidad del cuidado. Desarrollar habilidades que sean adaptativas, que se enfoquen en programas alrededor de la resolución de problemas, que sean flexibles, el manejo de crisis, el empoderamiento del personal para adaptarse a desafíos que pueden ser cambiantes. Incrementar la colaboración, y aquí viene el punto de que voy a referirme posteriormente, la educación interprofesional. Construir liderazgos y sistemas de decisión que permitan a ese personal tomar decisiones, ¿no? Y capacitarse en lo que es liderazgo. Y finalmente, el aprendizaje continuo. Hablamos de el lifelong education, que es clave y tiene que ser adaptado incluso a la persona. Decía sobre educación interprofesional, y esta es una de las prioridades que tiene la OPS y en particular nuestra unidad de recursos humanos para la salud, donde estamos hablando de una estrategia de enseñanza-aprendizaje que prepara a los profesionales desde las aulas a trabajar desde una perspectiva multidisciplinaria y desde diferentes backgrounds. Y aquí estamos hablando que dos o más profesiones aprenden con, de y sobre cada una de ellas. Y eso va muy de la mano con la construcción de una práctica colaborativa, lo que nosotros llamamos equipos interprofesionales de salud, donde múltiples trabajadores de salud de diferentes categorías profesionales trabajan en la provisión de servicios integrales. Y es justamente por esto, porque ¿cómo podemos trabajar juntos ya en la práctica colaborativa si no hemos aprendido a aprender juntos? Y ese es el eje de lo que se conoce como educación interprofesional. La Organización Panamericana de la Salud tiene una iniciativa y la vamos a estar lanzando en breve, que es la iniciativa de equipos interprofesionales para la salud, para el cuidado integrado.
lo que nosotros llamamos equipos. Y ese va a ser un gran eje de trabajo alrededor de fortalecer la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Y bajo todo esto está ese gran paraguas que es nuestra política sobre el personal de salud 2030, fortalecimiento de los recursos humanos a fin de lograr sistemas de salud resilientes. Esta política fue aprobada en septiembre del 2023 de manera unánime por todos los países de nuestra región y que tiene 5 líneas estratégicas de acción. No me voy a referir a todas ellas porque ya estoy cerrando mi presentación, pero sí 2 de ellas que tienen mucho que ver con el tema del día de hoy y con la presentación, que es la capacitación del personal de salud y específicamente en temas de respuesta a emergencias y desastres. Entonces, una de ellas, la 3, es fortalecimiento de equipos interprofesionales de salud. Y dentro de esta línea de acción está el fortalecimiento de la educación interprofesional. Y la otra tiene que ver con promover el desarrollo y fortalecer las capacidades del personal de salud. Y ahí lo dice claramente para la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública. Es decir, para nosotros está totalmente visible y totalmente enmarcada en el trabajo de la organización el avanzar conjuntamente con los Estados miembros en fortalecer estas capacidades en los países de nuestra querida región. Y concluyo haciendo la invitación cordial a que todos ustedes nos visiten a través de nuestra página web, ahí está el código QR, donde ustedes van a encontrar una cantidad de información mucho más detallada, van a encontrar estos perfiles de país con los datos específicos y que les va a permitir a ustedes tener una visión mucho más clara de cómo están los recursos humanos de salud, cómo está la fuerza de trabajo de salud en nuestra región. Así es que paro allí y muchísimas gracias a casi a 180 personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín Puertas. Bien, ahora entonces, colegas, les voy a invitar a que escuchemos al doctor Celso Van Baren, jefe de la Unidad de Preparación de los Países para las Emergencias de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional del Departamento de Emergencias de OPS-OMS, quien nos compartirá el tema Marco General de Competencias para la Gestión de Emergencias. Doctor Van Baren, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Me confirman que la presentación está en pantalla. Ya la vemos, gracias. Muchísimas gracias. Simplemente recalcar algunas palabras de Benjamín sobre el tema de recurso humano. La importancia que el recurso humano tiene en no solo emergencias y desastres, obviamente, sino en todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar y salud de la población. Y creo que una lección aprendida que nos ha dejado la pandemia de la COVID del año 2020 es que el recurso humano es sumamente importante en la respuesta a grandes eventos, pequeños y medianos eventos. Y no solo es que el recurso humano tenga las competencias para poder enfrentar una emergencia de salud, un desastre, sino también que tenga las condiciones para poder enfrentarlos. Entonces, la importancia del recurso humano en el quehacer de emergencias y desastres, en la primera línea que le corresponde, definitivamente es ampliamente reconocido y creemos que este webinar va a contribuir a desarrollar temas de competencia que pueden ser muy útiles para futuras emergencias que tengamos que enfrentar en nuestra región. Yo voy a desarrollar lo que corresponde al marco general de competencia para la gestión de emergencias, un poco establecer lo que viene a ser el campo de trabajo o el área de trabajo donde el personal de salud se desenvuelve como parte de la gestión de emergencias, que incluye tanto lo que son emergencias de origen natural, entre las epidemias, como aquellas emergencias generadas por la mano del hombre bajo las diferentes formas que puedan tener. El tema de gestión de las emergencias de salud y desastres tiene un alineamiento con instrumentos, con mandatos y con estrategias de tipo globales, de tipo regionales y obviamente de tipo de país. Por tanto, el trabajo que hacemos nosotros vinculados al tema de la gestión de emergencias está directamente vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente al número 3, el que está referido a los temas de lo que es salud principalmente, al número 11, que tiene que ver con aquellos vinculados a aspectos de ciudades,
y al número 13, que está vinculado con el tema de clima. Entonces, el marco de trabajo nuestro está alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles, especialmente en estos tres indicadores claves dentro de los cuales trabajamos y contribuimos a que los países puedan alcanzar los resultados propuestos. A nivel regional, tenemos una agenda de salud sostenible al 2030, que incluye obviamente el tema de indicadores vinculados a fortalecer la capacidad regional de preparación, detección, vigilancia y respuesta a brote de enfermedades y otros tipos de emergencias y desastres, donde definitivamente se engarza gran parte del trabajo que realizamos y está vinculado a poder reducir principalmente esa carga de morbilidad y mortalidad generada por las emergencias de cualquier tipo de amenaza que enfrenten los países de la región. ¿Cómo es el enfoque nuestro dentro de este marco regional, de este marco global y obviamente los marcos nacionales de los países? El enfoque de nuestro trabajo es un enfoque multiamenaza. Significa que cuando yo preparo un recurso humano o un recurso humano se prepara para la gestión de emergencias, se debe estar preparando para cualquier tipo de amenaza. Amenazas de origen eh, natural o amenazas vinculadas a lo que son provocadas por la mano del hombre o vinculadas al ser humano. Y tenemos dos ámbitos grandes de trabajo alineados con dos documentos globales aprobados por los países. El primero de ellos es obviamente el Reglamento Sanitario Internacional 2005 y sus consiguientes modificaciones y las actuales adendas que van a entrar en vigencia el presente año y que abarcan tres tipos de amenazas fundamentales, lo que son las biológicas, las radiológicas y las químicas. Y del otro lado está el marco de Sendai, vigente al 2016-2030, que incluye todas las amenazas, incluidas aquellas que están bajo el ámbito del reglamento. Entonces, en primer lugar, esa capacitación del recurso humano tiene que tener un enfoque multiamenaza. Y es el primer tema importante de trabajo. El recurso humano que se entrena para el tema de emergencias tiene que estar preparado para enfrentar cualquier tipo de amenaza, obviamente que sea de importancia a nivel de su país. Otro elemento importante es que dentro del marco del Sendai y alineado con la formación del recurso humano, hay cuatro pilares básicos que la OPS propuso en el Plan de Acción para lo que es preparación y reducción de riesgo de desastres, vigente entre 2016 a 2021. Uno primero que tiene que ver con el conocimiento del riesgo, uno segundo que tiene que ver con la gobernanza, el tercero con lo que es la preparación, y acá enfatizo que nos preparamos para la respuesta y la recuperación. Por tanto, el entrenamiento que el recurso humano requiere no solo es el entrenamiento para la respuesta, sino para la recuperación. Y el cuarto elemento está vinculado a los temas de lo que son los hospitales o establecimientos de salud seguros e inteligentes o actualmente en trabajo por la organización bajo la iniciativa de lo que son hospitales resilientes a emergencias de salud y desastres. Entonces, estos cuatro pilares vinculados al tema de salud bajo el marco de Sendai, establece un poco el marco general del trabajo para el recurso humano. Desde el punto de vista ya más micro y alineado con estos instrumentos globales, están los procesos clásicos de la gestión de emergencias, que se inicia con análisis de riesgo, que es el conocimiento que tengo que tener para poder tomar medidas de acción, que pueden ser vinculadas al tema de prevención o reducción de riesgo, el tema de preparación, que es habitualmente el espacio más grande en el sentido que convoca al personal de salud para el trabajo. Y esa preparación obviamente está vinculado a ese alistamiento para la respuesta y para la recuperación. Entonces, el ámbito de trabajo del personal de salud está dentro de estos procesos, pero especialmente lo vemos muy directamente vinculado al tema de preparación, sin dejar de lado su participación clave en los demás procesos de lo que es la gestión de riesgo. Enfocándonos en el tema de preparativos o preparación, que es el ámbito natural donde se desenvuelve el personal de salud, simplemente recordar la definición, y yo creo que es importante porque contiene elementos que nos ayudan a definir claramente el rol del personal. El conocimiento, las capacidades y los sistemas de organización.
Por tanto, esa preparación de personal de salud requiere conocimiento, requiere adquirir nuevos conocimientos, requiere capacidades, requiere habilidades y destrezas para gestionar desde donde esté los diferentes elementos de la respuesta a emergencias que a continuación vamos a ver. Y forma parte, obviamente, de un sistema de organización preestablecido, de un sistema nacional, subnacional, local, de una red integrada de servicios de salud o como parte de un establecimiento de salud. Y la finalidad de todo esto es prepararnos para poder responder y recuperarnos. Entonces, esa preparación que uno tiene se enfoca principalmente en poder responder y poder recuperarnos lo más pronto posible del impacto que pueda sufrir una comunidad, un país, una región, un departamento, producto de cualquier tipo de emergencias. ¿Qué elementos claves tienen que ver con el tema de preparación del ont personal de à salud voir avec la necesario para préparation poder du responder? personnel de santé. Independientemente de la ubicación que esté, la ubicación en que esté el personal de salud, ya sea a nivel operativo, en un hospital, en un primer nivel, en una red, que esté a nivel de gestión, a nivel de un nivel subnacional, de un nivel nacional, hay un conjunto de temas claves que el personal de salud tiene que desarrollar. Y hay temas claves que tienen que ver con esa capacidad para poder analizar, para poder identificar, analizar y evaluar el riesgo, que es justamente la evaluación de riesgo. Yo no puedo responder ante un problema si yo no analizo el problema. Y eso requiere justamente esos conocimientos para poder evaluar el riesgo. Evaluar el riesgo para poder planificar, para poder desarrollar los planes que necesita mi establecimiento, mi país o mi región, y evaluar para responder. Cuando se produce la emergencia, yo tengo que evaluar cuáles son los riesgos potenciales que esta genera desde el punto de vista de salud pública para poder responder. Por tanto, el personal de salud tiene que poder identificar, analizar y evaluar los riesgos. Planeamiento dentro del ámbito que le corresponde, el poder elaborar planes nacionales, subnacionales, el plan de un pequeño establecimiento de salud o el plan familiar de emergencias. Y esos planes probarlos, esos planes ejercitarlos y ver cómo funcionan, ver de qué forma podemos hacer que estos planes puedan ser mucho mejor. Organizarnos, que tiene que ver con, somos parte de un sistema de gestión, cómo el personal de salud contribuye a que ese sistema de gestión en la preparación y la respuesta funcione, o cómo el personal de salud se integra a los equipos de respuesta, o cómo el personal de salud se integra a los equipos médicos de emergencia, los clásicos ENT, por sus siglas en inglés, que es ese nivel, ese nivel de trabajo de equipo de respuesta que tiene que ver con la atención directa clínica o atención médica de pacientes. La vigilancia de salud pública, epidemiológica, ambiental, de cualquier otro tipo de riesgo, las competencias que va a requerir para la atención de casos, sean de tipo biológico, químico, radiológico, manejo de múltiples víctimas, si está especialmente en un hospital, aprender lo que es triaje, aprender lo que es contaminación. Un tema transversal que cruza cualquier nivel que tiene que ver con el tema de la comunicación. Y justamente la pandemia de la COVID resalta dos temas fundamentales que tienen que ver con el tema de manejo de emergencias. La comunicación y cómo el personal de salud logra ese involucramiento de la comunidad a través de su participación. La coordinación no solo entre los diferentes niveles de respuesta, sino la coordinación al interior de un establecimiento, al interior de una red, esa coordinación dentro del equipo de respuesta y la coordinación que el sector salud tiene que tener con otros sectores para poder responder. Y finalmente, todo el conjunto de acciones que corresponden a las acciones de protección a la comunidad, como salud mental, como tema vinculado a inmunizaciones, como tema vinculado a difusión de medidas de salud pública, que el personal de salud, dependiendo su nivel de trabajo donde esté, si es a un nivel operativo, a un nivel estratégico, o a un nivel de toma de decisiones, o a un nivel de atención de paciente directamente, tiene que conocer. Son aspectos generales que se adaptan a los niveles donde se encuentra el personal de salud, pero que resaltan que el personal de salud tiene que tener un conjunto de competencias para poder responder en forma efectiva a una emergencia y poder lograr una recuperación en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Van Baren.
Le agradecemos ese enmarque que ha hecho para nosotros sobre el marco general de competencias para la gestión de emergencias. Especialmente importante el tema de la preparación y entonces la referencia a cómo todo el personal de salud tiene que estar listo de antemano para poder ejercer los roles que se requieren de él. Bien, colegas, ahora vamos a tener el gusto de presentarles el panel denominado Capacidades de los Trabajadores de Salud para el enfrentamiento a emergencias y desastres. Este panel será moderado por el doctor Rogelio Pisi. El doctor Pisi es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también prorector de Cooperación Interuniversitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, ALAFEM, y director de la Maestría en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Él va a ser el moderador de este panel y en breve le vamos a dar la palabra al doctor Pisi. Para el desarrollo, entonces, de esta actividad, inicialmente vamos a escuchar las ponencias de nuestros invitados y, como decía posteriormente, entonces el doctor Pisi moderará la conversación y el intercambio, así como la respuesta a las preguntas de nuestra audiencia, con lo cual quiero aprovechar nuevamente para invitarles a colocar sus preguntas y comentarios en la sección de Q&A para que puedan ser atendidas por nuestros expertos en el momento oportuno. Entonces, la primera ponencia de este panel estará a cargo de la doctora Roberta Ladenheim. Ella es médica especializada en medicina con una maestría en educación de profesionales de la salud. Actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde lidera iniciativas de transformación educativa en el ámbito de la salud. Eh, Roberta también tiene amplia experiencia en gestión académica, formación docente, investigación y participa activamente en redes internacionales vinculadas con la educación basada en competencias. Su ponencia se titula Implementación de competencias esenciales en los trabajadores de la salud para el enfrentamiento de emergencias y desastres. Estimada doctora Landenheim, el micrófono es suyo. Enseguida le colocamos la presentación. Muchísimas gracias, Joana, y buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan y sumamente agradecida por poder participar en este espacio tan valioso. Para eso organicé una presentación que entiendo en segundos estaremos viendo, que intenta complementar las presentaciones de mis colegas y hace énfasis en qué es lo que implica implementar educación basada en competencias para que alcancemos el objetivo de que nuestra fuerza laboral en la región disponga de las competencias que veníamos comentando y que a posteriori el doctor Mauricio ampliará. La próxima, Joana, por favor. Con mucho gusto. Solo para hablar de la relevancia, sabemos que nuestra región enfrenta amenazas complejas y recurrentes que requieren que fortalezcamos nuestra preparación y la resiliencia de los sistemas de salud. Y de lo que estamos hablando es cómo lograr que nuestra fuerza laboral se forme, desarrolle las competencias y las mantenga a lo largo de su vida para dar respuesta a estos desafíos de salud de nuestras poblaciones. La próxima. Y específicamente cuando hablamos de educación basada en competencias, hablamos de un modelo, y voy a hacer una breve revisión histórica, pero creo que pertinente, que surge a partir de una descripción de la propia Organización Mundial de la Salud frente a una necesidad de alinear la manera en la que formamos a los profesionales con lo que son las necesidades de salud de nuestras comunidades, que a partir del año 2000 tiene un fortalecimiento a nivel mundial con desarrollo de múltiples marcos en distintos países y regiones, que en el año 2005 se incorpora un concepto para mí muy útil para ser operativa en la implementación. Después haré más adelante algunas menciones a esto, que tiene que ver con no pensar solamente en las competencias de las personas, es decir, sus características, conocimientos, habilidades, sino hacer un foco en la práctica profesional en contextos reales. Y ya a partir del año 2022 disponemos, que ya ha sido mencionado y se mencionará nuevamente, de un marco mundial desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que nos habla de cuáles son los dominios de la competencia necesarios para tener profesionales que puedan dar respuesta a la cobertura universal de salud. La próxima.
El documento inicial de la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de lo mismo que estamos hablando hoy. Invito a pensar esto porque ya han pasado muchos años, pero hay diversos desafíos por los cuales todavía no logramos transformar la manera en la que educamos a nuestros profesionales para alcanzar en nuestra región y en el mundo esto que se llama educación basada en competencias. Porque ya desde los orígenes hablamos de que la formación tiene que estar alineada con las necesidades de salud de la población indiscutiblemente por una situación de social accountability y rendición de cuentas, que nuestros planes de estudio y nuestras experiencias educativas deben estar organizadas para que los profesionales desarrollen la posibilidad de resolver problemas reales en la práctica real profesional y que tenemos que evaluar a los profesionales en sus contextos reales. Tenemos que saber qué es lo que nuestra fuerza laboral está en condiciones de hacer. La próxima. Y en este marco mundial de competencias desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, quiero destacar que es un paraguas que nos habilita a pensar en estos conocimientos, habilidades y actitudes que tenemos que asegurarnos que nuestros profesionales desarrollen para asegurar que son competentes, pero también en cuáles son las actividades de práctica, cuál es la actividad real que un enfermero tiene que poder hacer en las Américas para dar respuesta a emergencias y desastres. ¿Cuál es la actividad real que un agente sanitario tiene que poder llevar adelante? Y cómo nos aseguramos que eso ocurra y que la formación no solo favorezca esas oportunidades de aprendizaje, sino que las evalúe y le rinda cuentas a la sociedad al respecto. La próxima. Y cuando vemos los dominios de competencia, que el doctor Espinel ampliará más adelante, más vinculado específicamente a emergencias y desastres, yo empiezo a invitarnos a pensar en qué medida hoy estamos formando, y esto lo digo desde el ámbito de las universidades, que es el que ocupo hoy, a nuestros profesionales de la salud en una práctica centrada en las personas. ¿En qué medida, en qué momento de las formaciones estamos enseñando a tomar decisiones, a comunicarse en un equipo interprofesional, a colaborar en un equipo interprofesional? ¿En qué medida estamos, en qué momento estamos enseñando y evaluando el comportamiento personal o la práctica basada en la evidencia? ¿Y qué tenemos que cuestionarnos de nuestra propia formación para asegurarnos que estos son los dominios de las competencias que los profesionales tienen que desarrollar y tenemos que evaluar? La próxima, Joana, por favor. Y yendo más a un documento aún más reciente, hay consensos que el doctor Espinel ampliará a continuación y que ya se han mencionado sobre qué es lo que necesitamos que la fuerza laboral sepa hacer en monitoreo, en alertar a las partes interesadas, en la comunicación efectiva, en el liderazgo, en la coordinación, en la preparación y organización de recursos, suministros, en la implementación de los servicios de salud y en el desarrollo de planes de recuperación. Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, y no solo en este ámbito, sino tener información fidedigna al respecto es, ¿estamos formando a nuestros profesionales en todas las carreras de grado del equipo de salud en estas grandes competencias que son clave para un problema de salud indiscutido? La próxima, por favor. Y entonces creo que en el título de que me invitaron a elaborar, implementación de competencias esenciales para trabajadores de la salud, para enfrentar emergencias y desastres, tenemos desafíos en 3 grandes niveles, porque hay desafíos en lo que hace a la fuerza laboral a nivel mundial y a la fuerza laboral en nuestra región, como el doctor Puertas compartía datos e información tan valiosa al inicio, porque hay desafíos en implementar educación basada en competencias, y esto no solo nos ocurre en América, en todos los círculos internacionales se habla de los desafíos de implementar educación basada en competencias, y porque gestionar el cambio es un desafío en sí mismo, y tenemos que recurrir, si queremos transformar la realidad, a algunas prácticas y buenas prácticas en lo que hace a los desafíos de la implementación. La próxima, por favor. Y entonces, solo a modo de esquema, antes de empezar a hablar de competencias en emergencias y desastres, entender la complejidad, entender los desafíos en distintos niveles, entender los distintos niveles en los que vamos a tener que accionar, de políticas de formación de recursos humanos y de educación basada en competencias, y entender lo difícil que es implementar estos cambios. La próxima, por favor. Y entonces, solamente traje algunas
algunas reflexiones compartidas recientemente sobre un encuentro que se desarrolló en Copenhague, la Organización Mundial de la Salud, donde nos hablan de algunos desafíos a nivel global que me parecieron pertinentes. Uno es entender la complejidad, repensar nuestros modelos de atención. ¿Tenemos un modelo de atención claro y definido en nuestros países alrededor de emergencias y desastres, con claridad de tareas de los distintos miembros del equipo de salud, donde cada una de las competencias de uno son complementarias con las de los demás? Esto es un consenso, el doctor Mauricio hablará de consensos más adelante. ¿Podemos construir sistemas de salud centrados en las personas? ¿Podemos invertir en nuestro personal de salud? Sabemos la alta carga de burnout, la alta carga de malestar que transcurren los profesionales de salud, y ni hablar los que están en una primera línea frente a la emergencia o frente a los desastres. ¿Podemos mejorar las condiciones laborales para que nuestros profesionales dejen de emigrar a otros países con mejores condiciones de formación? ¿Y cómo podemos trabajar en equipo y colaborar? ¿Y cuál es el uso de lo hoy ya innegable, la inteligencia artificial, la tecnología y las herramientas de apoyo, la simulación? La próxima, por favor. Y los desafíos, y todo esto hay que pensarlo en nuestro propio contexto, que no voy a ampliar más porque se ha hablado mucho al inicio. Entonces ya, la próxima. Algunos desafíos que se han mencionado de fuerza laboral orientados específicamente entre emergencias y desastres, poca preparación porque los planes de estudio no incluyen esto de manera sistemática, capacidad de respuesta limitada, desigual distribución del personal, sistemas de salud fragmentados, el burnout y el agotamiento, y la ausencia de datos para la toma de decisiones fundamentadas. La próxima, Joana, por favor. Y sí, este es el tema que más me interesa, así que aquí voy a ampliar un poco más. ¿Qué es lo que implica implementar educación basada en competencias? Porque muchas veces, y esto está ampliamente descrito en la literatura internacional, que no acordamos en qué es lo que se llama competencias, a qué nos referimos. Hay una polisemia que dificulta la implementación. Implementar educación basada en competencias no es solo enumerar o enunciar de manera consensuada objetivos de aprendizaje que son competencias. Hay muchos otros pasos que nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos formando a los profesionales y que deben ser transformados. Y uno tiene que ver con la... Sí, hablaré más despacio, disculpas. Y uno tiene que ver con la progresión, con cómo organizar las experiencias educativas y cómo organizar nuestros planes de estudio para acompañar el desarrollo progresivo de la competencia. Otro tiene que ver con la individualización del aprendizaje, y haré algunas reflexiones de estos ítems. Otro, modificar la manera en la que enseñamos, implementar una docencia centrada en el desarrollo de competencias e incorporar modelos de evaluación que nos permitan, con múltiples fuentes, múltiples observadores, tener información sobre lo que los profesionales son capaces de hacer en contextos reales de la práctica profesional y tomar decisiones con esa información. Y que esas decisiones, esa información nos permita tomar decisiones fundamentadas antes de graduar a alguien, antes de promover a alguien. La próxima, por favor. Entonces, hablamos de implementar en nuestra región un modelo que no fue desarrollado primariamente en nuestra región. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿este modelo es adaptable a nuestro contexto? ¿Están dadas las condiciones políticas, institucionales y culturales para que hagamos educación basada en competencias? Los docentes, los alumnos, los tomadores de decisiones, las personas vinculadas a la regulación, los acreditadores, ¿están listos y comprometidos con esto? ¿Tenemos una capacidad organizacional? ¿Hay liderazgo, recursos, estructura y formación docente y en gestión educativa para esta transformación de nuestra educación? ¿Cómo vamos a gestionarla? ¿Y qué impacto social esperamos que todo esto tenga? La próxima. Y entonces, en lo que hace el primer ítem, ¿en qué medida, y de esto hablará el doctor Mauricio más adelante, hay un acuerdo regional sobre cuáles son, y un consenso sobre cuáles son las competencias necesarias para los distintos profesionales del equipo de salud, actuando en un modelo de atención determinado y en distintos momentos de su carrera? ¿Qué tiene que saber hacer un licenciado en enfermería antes de egresar?
¿En qué medida nuestros marcos regulatorios de aseguramiento de la calidad incluyen estos objetivos? Nuestros estándares de acreditación de las carreras de grado o de posgrado, dependiendo de cada uno de nuestros países, requieren, invitan a las universidades a que incorporen estos contenidos. Una opinión sobre si estos consensos tienen que estar elaborados con competencias, dominios, subcompetencias, o si no tenemos que hablar de actividades profesionales, y yo tengo una postura muy firme con respecto a esto, y cuáles son las implicancias para la implementación de hablar de competencias o subcompetencias o dominios. Después, tenemos perfiles claramente diferenciados según cada perfil profesional y el momento. Tenemos una clara articulación entre ciclos, entre nuestra formación de grado y de posgrado. Y si hay un modelo de atención definido, donde este equipo interprofesional sabemos exactamente lo que tiene que hacer y le enseñamos a que lo haga. La próxima, Joana. Y después, ¿en qué medida nuestras experiencias de enseñanza y aprendizaje están organizadas para acompañar el desarrollo progresivo de la competencia cuando sabemos o pensamos que estamos en un momento de máxima tensión entre lo que los profesionales tienen que hacer y el aprendizaje, y muchas veces las actividades de aprendizaje están organizadas en función de las necesidades de los servicios y no necesariamente en la función del aprendizaje? Entonces, tenemos que incluir en todos nuestros planes de estudio, de grado, de posgrado, de las distintas profesiones del equipo de salud y de las distintas especialidades, estos contenidos, y tener actividades que favorezcan el desarrollo secuencial para que se desarrollen las habilidades y las destrezas ante emergencias y desastres. Y una mención al aprendizaje a lo largo de la vida, que también se mencionó antes, y al lugar de las microcredenciales, porque si no, cuando hemos pasado el momento de la macrocredencial, de la titulación del grado, del posgrado, ¿cómo seguimos certificando a lo largo de la vida que la gente tiene la competencia o mantiene la competencia o desarrolla nuevas frente a los emergentes? La próxima, por favor. Y después cambiar o repensar la enseñanza y la evaluación centradas en el estudiante y en contextos reales, transformando nuestra docencia centrada en el docente, partiendo de las necesidades de formación, integrando actividades auténticas de aprendizaje en contextos reales o en contextos simulados, porque sabemos que muchas veces nuestros estudiantes se formarán a lo largo de muchos años sin estar expuestos a una emergencia o un desastre de esta índole, pero eso no implica que no tengan que saber desempeñarse en ella el día de mañana. ¿Y cómo evaluamos a nuestros estudiantes y sabemos qué saben hacer? ¿Cómo podemos demostrar su desempeño real y su competencia adaptativa futura? La próxima, Joana, por favor. Aprender haciendo en el trabajo, y podemos involucrar a los estudiantes en tareas legítimas en distintos momentos de su carrera para asegurar que esto que queremos que desarrollen no sea solamente un contenido teórico áulico, y debería realizarse simulación previamente para que sepamos que tienen las habilidades antes de llegar a los escenarios reales. Y ya para ir terminando, la próxima, Joana, por favor. Entonces, ¿por dónde empezar? Ya que se habló de los próximos pasos y de cómo se construye a partir de tener un marco, contar con datos confiables, saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestra formación en grado de los distintos profesionales del equipo de salud, qué brechas formativas tenemos y distribución de personal, que es un dato del que se cuenta tal vez con más información, avanzar hacia los consensos regionales, que es de lo que se hablará a continuación, asegurar la articulación institucional, alineando las políticas educativas, sanitarias y los mecanismos de aseguramiento de la calidad, y revisar nuestros planes de estudio, tanto en los contenidos como en las actividades de enseñanza-aprendizaje, como en nuestra evaluación, en contenidos tan claves como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la salud pública. La próxima. Transformar nuestra enseñanza y la evaluación con enfoques enfocados al estudiante, promoviendo autonomía, reflexión, aprendizaje situado, enseñar la incertidumbre, donde en nuestras carreras de grado estamos enseñando la incertidumbre, simulando contextos reales, formando liderazgo en colaboración, en resiliencia, usar la evaluación programática, traquear, tener información progresiva de múltiples fuentes sobre el desarrollo de la competencia y aprovechar las tecnologías educativas que hoy están disponibles. Y sí, para terminar,
y cómo sostener esta transformación cuidando a nuestras personas, cuidando a nuestros docentes, cuidando a nuestros profesionales de la salud, entendiendo su salud mental, su carga de trabajo y el acompañamiento que requieren en contextos exigentes, invirtiendo en formación docente, pero en formación docente alineada con cuáles son las necesidades de formación de ese docente en concreto en función de cuál es su rol, fortalecer las redes y compartir nuestras experiencias y en una región con tanta inequidad como la nuestra, garantizar la inclusión y la equidad y asegurar que ningún territorio, ni ningún grupo profesional, ni ningún paciente quede afuera de esto. Con esto he terminado, agradezco muchísimo el tiempo. Y pido disculpas por hablar tan rápido a los intérpretes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Roberta su ponencia. Muchísimas gracias por esas interesantes reflexiones sobre la forma y los retos que representan la implementación de estos cambios y ajustes de la educación basada en competencias. Bien, ahora vamos a presentarles a nuestra segunda ponente y quisiera, a ver, listo. Quisiera entonces darle la más cordial bienvenida a la profesora, a la doctora Patricia Paglini, vicedecana y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ella estará compartiendo con nosotros el tema desarrollo de competencias como objetivo central del aprendizaje, experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Por favor, doctora, le traslado el micrófono y enseguida estoy compartiendo su presentación. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Esperamos la presentación. Mientras tanto, os voy diciendo de que presentaremos algunos ejemplos que no creo que vayamos a contestar gran parte de las preguntas que dejó Roberta planteadas. Son inquietudes que compartimos Argentina, con lo cual, bueno, nosotros tenemos consenso de cuál es la necesidad y el perfil de nuestro graduado. Específicamente yo voy a hablar de medicina, pero no tenemos un consenso regional. Entonces, bueno, no sé si digamos, nuestro aporte será intentando todo lo que aprendimos después del COVID, que había que adaptarse a nuevas situaciones. En la próxima, por favor. Ustedes saben que con el aumento de la intensidad y la frecuencia de desastres que lesionan la salud, hace falta que nosotros adecuemos nuestros planes de estudio. Y que, como dijo la doctora Roberta, participen nuestros alumnos en esas actividades que generan esas nuevas situaciones. En la próxima. En el marco global, en la Organización Mundial de la Salud en el 2022, establece la necesidad de incorporar en la formación del recurso humano, haciendo fundamentalmente hincapié en la educación. Y en la política de personal de salud del 2030 de la OPS, aprobado por los países en septiembre, establece que atender las necesidades de la formación del recurso humano en salud hace falta para poder garantizar una salud pública adecuada. Esto nos da un marco de la importancia que tiene a nivel mundial de que nosotros tenemos que adaptar nuestros planes de estudio a estas necesidades. En la próxima. Entonces, las competencias para afrontar estas emergencias y desastres implican, como recién dijo la doctora Roberta con mucho énfasis, un enfoque educativo en donde no podemos medir solamente lo que el alumno aprendió con un examen, sino que tenemos que ver qué aprendió con competencias adquiridas realmente. Y aquí una competencia adquirida realmente nosotros la vamos y la valoramos con conocimientos y actitudes, se nos fue,
con conocimientos y actitudes, no importa, con conocimientos y actitudes que el alumno tiene que demostrar que las ha aprendido. Las ha aprendido muchas veces, no las ha aprendido en el paciente, sino que lo ha aprendido en simuladores fundamentalmente. ¿Aparecerá? Supongo que sí. Si quieren sigo, no importa. Ay. Bueno, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, adelante, adelante. Claro, ¿y qué implica, gente? Este tema de que nosotros valoramos o enfocamos la competencia, un aprendizaje centrado en el estudiante. Ya no es el docente el que habla y nada más, sino que aprendizaje centrado en el estudiante. Una enseñanza interdisciplinaria que a veces no nos es fácil, pero que las hemos logrado fundamentalmente en la práctica final obligatoria. Haciendo una evaluación continua y formativa, es decir, planteamos situaciones, las valoramos y no las valoramos de una vez y nada más, sino que las vamos incrementando y siguiendo valorando a lo largo de todo el proceso del aprendizaje de este alumno. Y énfasis especialmente y habilidades prácticas en la comunicación. La que sigue. El tema este de comunicación, gente, para las emergencias es fundamental y nosotros hacemos muchísimo hincapié en los alumnos de que comunicar adecuadamente frente a un estado de emergencia es fundamental. Planteamos y les enseñamos en distintas áreas tener una escucha activa, es decir, una capacidad de frenarse lo que tiene ganas de decir y escuchar lo que el paciente o el involucrado está por plantear. Fundamentalmente empática, para que tenga la libertad el paciente de poder plantear su necesidad. En la que sigue. Fundamentalmente una comunicación que sea clara y concisa, que no sea desordenada, a pesar que esté involucrados múltiples actores, ¿no es cierto?, del personal de salud, que la comunicación sea clara y concisa y que ya haya previamente una organización de decir, frente a esta situación, el que primero da las órdenes es tal persona, el que sigue es este, etcétera, etcétera. Ese tipo de práctica nosotros las hacemos. Y cuando se habla de perfil del egresado médico, en el caso que yo estoy hablando, y que tenemos un perfil común en Argentina, dentro del perfil que nosotros planteamos es planificar, programar, ejecutar y valorar acciones de salud con adecuado criterio epidemiológico y teniendo en cuenta los problemas sanitarios prevalentes y prioritarios, es decir, todos aquellos que vayan apareciendo de acuerdo a las distintas situaciones en que estemos involucrados. La que sigue, por favor. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la que nos evalúa en Argentina, y que por suerte nuestra facultad logró por segunda vez una acreditación máxima por 6 años y una validez de título internacional, establece que tiene que haber una atención de problemas de salud ocurridas por desastres ambientales, catástrofes, inundaciones, derrumbes, etcétera, como contenidos mínimos de los programas de nuestras carreras. O sea, que nuestros programas tuvieron que adecuarse a este planteo que está teniendo el webinar. Si lo hemos hecho bien y lo estamos intentando, digamos, esa es la realidad, lo intentamos y lo intentamos con fuerza, pero esto es un proceso. La que sigue, por favor. Vamos a tomar ahora como ejemplo el tema del plan de estudio de nuestra carrera, que es de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
relacionándolo con los dominios y competencias que propusieron por la Organización Panamericana de la Salud en el documento de febrero del 2025. Yo, en la que sigue, yo ahí fui introduciendo en las distintas áreas de nuestro programa. Yo les cuento que nuestro programa de estudio está planteado por áreas y que les he mostrado aquí con estrellitas en los distintos lugares donde tratamos algunos de los dominios planteados en el documento 2025. En la que sigue, por favor. En el área de salud pública, que están involucrados salud comunitaria y medicina preventiva, que nos atraviesa los 5 y casi 6 años de toda nuestra carrera, se abordan temas relacionados con los dominios 1, 2, 4, 7 del documento, ¿no es cierto?, del 2025, es decir, competencias relacionadas en las personas, en el trabajo en equipo y en la toma de decisiones y gestiones de riesgos. Especialmente en salud comunitaria se tocan temas como riesgos, ¿no es cierto?, riesgos de infecciones, riesgos de inundaciones y fundamentalmente el trabajo en equipo, porque el alumno va a terreno y ve la realidad de lo que ocurre, ve la realidad de que a lo mejor el barrio no tiene agua potable y se contamina con alguna enfermedad, y fundamentalmente en medicina preventiva la toma de decisiones y cómo se puede fundamentalmente prevenir. Todo nuestro plan de estudio está fuertemente involucrado en tratar de enseñarle a los alumnos más que a curar, a prevenir, lo cual es bastante difícil, les cuento, ¿no? En el área medicina, fundamentalmente, atacamos el dominio 7, que es la gestión de riesgo, y donde estudiamos exacerbación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, productos de la ola de calor, de la contaminación, y fundamentalmente de aquellas personas vulnerables, como son los niños y como son las personas de edad. En el área de la mujer y el niño, de nuevo también atacamos o intentamos involucrarnos en el dominio 7, que es gestión de riesgo, y aquí tocamos fuertemente el tema calor extremo, deshidratación, gastroenteritis, que sabemos tener epidemias de este tipo, frente a la vulnerabilidad que tienen madres y niños. La siguiente, por favor. En el área de ciencias sociales del comportamiento le damos muchísima importancia al tema del dominio 1, que es centrado en las personas, y al tema comunicación y al tema comportamiento personal. Es decir, el alumno va a ser el eje. La comunicación dijimos que era fundamental, y el comportamiento con el paciente, la relación médico-paciente. La relación médico-paciente cuando está en un momento extremo de situación, ya sea porque hay una pandemia, ya sea porque hay un choque, ya sea como hemos tenido en nuestra provincia, incendios e inundaciones, tiene que tener un fuerte comportamiento personal centrado en las personas y una comunicación muy clara. El área farmacología fundamentalmente hace mucho hincapié en práctica basada en evidencia para poder tomar decisiones con la medicación con que va a llevar y las gestiones de riesgo. Y el área medicina legal y toxicología, en donde el comportamiento humano y la gestión de riesgo por todos los temas éticos que se plantean en estas situaciones están fuertemente abarcadas. La que sigue, por favor. El área de infectología, obviamente, que toma todo lo que es la gestión de riesgo. Aquí hablamos de infecciones por parásitos, hongos, bacterias, COVID-19, seguimientos de indicadores de vigilancia y factores de riesgo, fundamentalmente para hacer hincapié en todo lo que sea preventivo.
El área de estructura y función corporal pone fundamentalmente la práctica basada en evidencia. Aquí utiliza, ¿no es cierto?, gran parte de todo lo que es la información bibliográfica para poder nutrirse y poder abordar los factores de riesgo que generan, por ejemplo, el calor extremo, la deshidratación, eh, cambios importantes como pueden ser las fuentes de agua, etcétera, que pueden generar grandes modificaciones en la salud de la población. Y me voy a detener aquí en la práctica final, porque en la práctica final obligatoria, que es todo el último año de nuestra carrera, aquí intentamos abordar todos los dominios que se han planteado en el 2025. Si lo logramos, creo que no, intentamos fuertemente, pero una cosa que me parece muy importante que hemos implementado en nuestra facultad, la práctica final interprofesional, en donde no solamente la práctica final la realizan los estudiantes de medicina, sino que lo hacen en conjunto con enfermería, fonoaudiología, kinesiología, odontología, psicología, trabajo social, es decir, que montamos un escenario muy acorde a lo necesario para poder dar respuesta a situaciones de emergencias y desastres de manera interprofesional. Esto lo venimos haciendo fuertemente, hicimos un digamos, ejemplo piloto hace varios años y lo venimos haciendo fuertemente desde el año pasado con gran éxito. El día de ayer abrimos la segunda corte y creemos que con esto estaríamos acercándonos, nada más que acercándonos, a empezar a dar una respuesta un poco más clara a toda esta necesidad. Y después nosotros contamos con los módulos optativos. Estos módulos optativos tenemos más de 100 por años y abarcan temas emergentes de los distintos momentos. COVID fue un tema central, dengue ha sido otro tema central, salud sexual y reproductiva, que es otro tema de emergencia, ¿no es cierto? Embarazo adolescente es otro tema importante a abordar, etcétera, etcétera. Nosotros lo tenemos en los módulos optativos. No lo hacen todos los alumnos, nuestros alumnos tienen la obligación de hacer 4, lo eligen. En la próxima diapositiva, por favor. Aquí mostramos que gran parte de estas competencias que nosotros estamos planteando, que intentamos, sinceramente intentamos, que nuestros alumnos adquieran, lo hacen con los simuladores. Nosotros contamos con un hospital de simulación muy grande, de 400 metros cuadrados, que se llama Profesor Dr. Hugo Yuri, pero además nuestros alumnos en los distintos hospitales en donde están desperdigonados, porque nuestra facultad es muy grande, tienen simuladores con los que pueden practicar en los distintos lugares. Entonces, bueno, ustedes aquí pueden ver, y como la doctora Roberta dijo, el alumno practica, el alumno es supervisado y después va a ir ser enviado a trabajar en la práctica final. Ya no está ubicado aquí en el hospital de simulación, sino que directamente va a enfrentarse a la realidad con el paciente. En la próxima diapositiva. Gracias, estimada Patricia. Estamos llegando ya al Es la final última, es del la última. espacio. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Súper. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si termino. Ya está. Hago hincapié en que lo fundamental, todo esto es nada más que para decir que debemos prevenir. Y si no podemos prevenir, tenemos que formar los alumnos en atacar. Nada más. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Patricia. Ahí esta diapositiva se cuela de nuevo. Bueno, a ver, colegas, entonces ahora
tenemos, ya vamos avanzando con el contenido de nuestro panel. Y para cerrar entonces las ponencias, tenemos el tema de marco de competencias de recursos humanos que enfrentan la preparación y respuesta a emergencias en salud, a cargo del doctor Mauricio Espinel, consultor internacional de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la OPS-OMS, profesor también de Salud Pública y Epidemiología, ex subsecretario de Promoción en la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador y exdirector del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estimado Mauricio, adelante por favor con tu presentación. No te escuchamos, creo que tu micrófono no está activado. Muchas gracias, Joana. Ahora sí. Muy contento con estas hermosas presentaciones que nos eh, traen a el momento final de algo que mencionó Roberta con mucha claridad. Es fundamental que en el proceso de construcción de una formación por competencias tengamos los objetivos claros. Yo quiero en esta presentación de unos 10 minutos hablar sobre estos documentos de políticas que ya han sido mencionados por todos los panelistas. ¿Cuál fue la propuesta de competencias que construimos gracias a esta decisión de la Organización Panamericana de la Salud de seguir en el camino de abonar a darles una guía, una base para la discusión de el tema a la región? Esta propuesta fue discutida con expertos y voy a comentar pues qué salió de aquello y finalmente pues qué concluimos y cuáles serían las recomendaciones que se proponen. Después de la pandemia y antes de la pandemia, el hecho de las emergencias y desastres ha generado una gran cantidad de documentos. Ya mencionó Celso el tema del Sendai. Miren ustedes que este documento clave, que es secuencia de otros que se generaron después de grandes desastres, ¿no? 2015, antes de la pandemia, ya plantea la necesidad de ir viendo, de ir analizando cómo fortalecer el trabajo de los recursos humanos. Ya Benjamín ha mencionado el rol fundamental que ha tenido la política sobre personal de salud de 2030, en donde específicamente en su lineamiento cuarto se plantea la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la formación de los trabajadores, de los profesionales de la salud en el componente de enfrentamiento a emergencias y desastres. Pero tenemos gran cantidad de documentación relacionada con emergencias, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven aquí el tema de índice de preparación, es decir, cómo medir la preparación para emergencias y desastres en localidades específicas. O las competencias relacionadas con una salud en el campo de epidemiología, porque la epidemiología es fundamental en la prevención y enfrentamiento a los problemas de emergencias. Y por otro lado, el componente de la formación en competencias, ¿no? Ya se mencionó este marco de competencias para la cobertura sanitaria universal, que ha sido el eje del trabajo de esta propuesta. Y por supuesto, pues la construcción de sistemas de salud resilientes. Aquí está una muestra de documentos de política. Hay muchísimos más. Surge la pregunta entonces, ¿cómo toda esta producción de documentación, de políticas, de lineamientos, se refleja en la realidad, en la construcción de esas capacidades? Y entonces hicimos una revisión sistemática, una revisión de las publicaciones que se han hecho en relación a competencias
en el ámbito de emergencias y desastres. Y fue muy curioso ver que existen inclusive revisiones sistemáticas hechas curiosamente por autores japoneses y chinos, en donde encuentran que existe una gran diversidad. Imagínense que Chong revisa más de 7.000 documentos en inglés y más de 2.000 documentos en japonés y concluye que existen cientos de propuestas de objetivos, de competencias en las diferentes publicaciones que se han hecho. Y define él 19 potenciales competencias que deberían ser el centro del desarrollo de la formación. Entonces, ¿cuánto eso se está aplicando en nuestra región? Ya las profesoras plantearon esta pregunta. Y entonces lo fundamental eh, es precisamente que exista este consenso de cuáles deberían ser esos objetivos, hacia dónde deberíamos ir. Y entonces hemos planteado 7 dominios con 38 competencias. 7 dominios con 38 competencias. A mí me encantó el ejercicio que ha hecho Patricia de contrastar este documento, estos dominios y estas competencias con el quehacer y la planificación en su facultad. Estos 7 dominios están o tratan de cubrir elementos relacionados con principios de cuidados, con elementos de funciones esenciales de la salud pública, con elementos de comunicación, relaciones personales e internacionales y de la formación del individuo como tal, y por supuesto el componente de la gestión de las emergencias in situ. Los dominios, precisamente, pues teniendo un documento tan importante que ha sido mencionada por las profesoras que presentaron sus conferencias, este documento de cuáles deberían ser las competencias para llegar a la cobertura universal. Precisamente hemos utilizado este documento para tonificarlo a la realidad de emergencias y desastres, aumentando, colocando un dominio más, el dominio 7, en el que se incluyan competencias relacionadas con la gestión de riesgos, coordinación y planificación, con la vigilancia y con la gestión de riesgo en unidades hospitalarias. Les invito a ustedes a revisar conmigo qué elementos tienen estos dominios y que es el ejercicio que ha hecho Patricia. Comentarles que esta propuesta fue colocada frente a más de una docena de expertos en educación y emergencias de toda la región. Y al igual que hizo Patricia, muchos de ellos, cuando nos reunimos para conversar al respecto del borrador del documento, me dijeron: mira, Mauricio, nosotros hemos tomado ya algunos de los elementos para incorporarlos en mi clase específica, por ejemplo, mi clase de emergencias en enfermería. O he tomado algunos de los elementos para planificar el trabajo que vamos a hacer en simulación en el trabajo de práctica de mis estudiantes. Roberta nos decía, ¿cómo avanzar? Tenemos un reto inmenso en lo que tiene que ver con la transformación de la educación de la salud en la región hacia este elemento, este concepto fundamental de resultados. Cómo lograr que las personas resuelvan problemas. Y el segundo elemento, cómo pasar de lo individual a lo colectivo, para que se transforme la formación en un tema de salud y no solo de enfermedad. Entonces, este componente, esta propuesta, precisamente abona, facilita, logra que transformemos esa realidad. Y la pregunta es, ¿tendría que venir de arriba para abajo? Es decir, que
se logre convencer a las autoridades nacionales, institucionales, provinciales, para que ellos inicien el cambio, o vamos de abajo para arriba, como nos lo ha demostrado ahora Patricia y los otros expertos que ya solo con este borrador han comenzado a incorporar, a contrastar, a evaluar su proceso formativo para irlo transformando, irlo cambiando, irlo mejorando. Los dominios, el primero tiene que ver con la prestación de servicios de salud con una perspectiva centrada en las personas y la comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo incorpora un enfoque holístico de la salud comunitaria? ¿No? Incorporar un enfoque holístico tomando en cuenta elementos culturales de la comunidad. Debo decir que cada una de estas competencias tiene subcompetencias y esa es la propuesta que estamos haciendo para todos ustedes. Dominios, competencias y subcompetencias. El segundo dominio tiene que ver con competencias relacionadas con el enfoque de toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, un enfoque orientado a solucionar los problemas reales de la comunidad. Estar listo para adaptarse a situaciones inesperadas o cambiantes. En el dominio 3 se toma en cuenta las competencias relacionadas con la toma de decisiones de ese profesional, de ese trabajador de la salud. Por ejemplo, la escucha activa y atenta a la realidad local. La posibilidad de transmitir, de generar información orientada específica. En este caso, gestión de emergencias, ¿no? El dominio 4 tiene que ver con competencias relacionadas con la filosofía práctica de trabajo en equipo. Clave fundamental en enfrentar una emergencia es el trabajo en equipo. Y entonces crea y mantiene asociaciones de confianza, vínculos de confianza, tanto con los trabajadores de su entorno como con los dirigentes, con los líderes comunitarios, ¿no? Aprende con y otras personas y de este proceso de trabajo conjunto relacionado a aprender nuevas habilidades, conocimientos, destrezas. El dominio 5. Estimado Mauricio, perdona la interrupción, estamos sobre el tiempo, tenemos atento aquí al doctor Pisi también, entonces te agradecería Voy a cerrar tomar, entonces el dominio 5. to- tomar, tomar en cuenta para poder avanzar y poderle dar la palabra al Gracias, doctor Joana. Pisi que está ahí. Dominio Sí, por 5, favor. la capacidad de los profesionales en generar y revisar evidencia. El dominio 6 con la capacidad de tener comportamientos autónomos. Y el dominio 7 con esto de planificar, considerar, incorporar componentes de vigilancia epidemiológica, de analizar el riesgo e introducirlo en el trabajo del día a día. En total, 38 competencias con sus subcompetencias, como por ejemplo en el caso de la competencia 38, las subcompetencias son prioriza los riesgos y actualiza los planes de contingencia. Aplica técnicas apropiadas para el mantenimiento de un establecimiento de salud seguro. De esta manera, pues ven que este resultado específico sería aquel que va en el componente de planificación de la evaluación que mencionaba tanto Roberta como Patricia. La evaluación es fundamental en la formación por competencia. Por esta razón, entonces, proponemos y concluimos que el marco de competencias responde a una necesidad urgente, real, que ha sido manifestada por todos los expertos que hemos consultado. Que hace falta este consenso, ¿no? E intervenciones explícitas, claras, sistematizadas después de la pandemia. Hay que comenzar a implementar estos dominios, competencias en la realidad local, sea como profesor, sea como capacitador. Aquí están presentes personas de diferentes redes de emergencias, de universidades, de facultades, de diferentes profesiones. Hay muchas normas y propuestas de políticas, pues la forma de implementarlas es trabajando en el nivel local propio,
Hay que revisar el contenido curricular, como nos mostró Patricia. Hay que revisar el contenido curricular y hacer esta construcción progresiva hacia el futuro. Fomentar la investigación en emergencias y desastres y en educación, por supuesto, en este campo. Y fortalecer las competencias de los trabajadores de salud, por ejemplo, con recursos tan interesantes como el campus virtual de salud pública que cuenta la OPS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Yo entonces ahora le voy a dar, quiero agradecer a nuestros ponentes y le quisiera trasladar entonces el micrófono al doctor Rogelio Pizzi. Estamos viendo que hay una serie de inquietudes ahí en el chat y otra pregunta también que se ha presentado en la sección de preguntas. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Pizzi y vamos a ir avanzando ya en la parte final de esta actividad. Doctor, por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles, excelentes las ponencias. Gracias, Roberta, Patricia, Mauricio, todos muy claros. Agradecer a toda la gente que nos sigue. Hemos llegado casi a 200 personas que estuvieron presentes y estamos sobre las 180. Hay muchas facultades, desde mi rol de ALAFEM, de presidente de ALAFEM, hay muchas facultades de decanos y autoridades de Latinoamérica y el Caribe representando, así que eso es muy bueno y agradecerle a Benjamín, a Mauricio esta oportunidad de trabajar esto en conjunto con ALAFEM. La inquietud también agradecerle de convocarnos a la Asociación Latinoamericana de Facultades de Medicina y del Caribe para trabajar estas temáticas, porque yo creo que las facultades, que somos los formadores del recurso humano en salud, tenemos mucho que aportar a los ministerios, a los gobiernos locales, regionales y a las instituciones como OPS y OMS. Y ellos lo entendieron así y nos han convocado. Y en ese sentido, estoy convencido que los problemas en un mundo globalizado, los problemas son globales en el mundo y en toda la región con alguna particularidad y todos tenemos que aunar esfuerzos y trabajar para tratar de resolverlos. Y en este tema es muy importante el tema de las emergencias, los desastres, preparar a nuestro recurso humano. Acabamos de pasar una pandemia que fue un desastre, que todavía no tomamos dimensión de la cantidad de muertes que nos dejó, 15 millones de personas muertas, casi 2 millones en Latinoamérica y el Caribe. Así que felicito la iniciativa y damos paso a las preguntas y nuevamente felicitar a los exponentes que la verdad que fueron breves, concisos y con conceptos muy claros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pizzi. Estamos sobre el tiempo ya para finalizar el webinario. Entonces, tenemos una serie de preguntas y yo quiero agradecer porque realmente la participación de los colegas que están en la sala ha sido muy interesante. Sin embargo, estamos ya sobre el tiempo para las preguntas. Entonces, nuestro compromiso para las personas que pusieron sus preguntas acá es que vamos a tomar sus contactos y vamos a tratar de hacerles llegar estas respuestas. Para quienes nos consultan, si tendremos disponibles las ponencias, también vamos a estar compartiendo en nuestra página web la grabación. Van a tener ustedes la disponibilidad de tener acceso a este material, así que ahí vamos a tener la oportunidad de tener toda esa información. Entonces, agradezco al doctor Pizzi esas reflexiones finales y quisiéramos entonces encontrarnos ya en este cierre, así que voy a invitar nuevamente al doctor Celso Van Baren para que nos haga el cierre de esta actividad. Él es el jefe de la Unidad de Preparación de los Países para las Emergencias de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional del Departamento de Emergencias de UPS-OMS. Doctor Van Baren, por favor. Muchas gracias. Realmente este webinar ha sido muy interesante. Creo que las preguntas y comentarios van a continuar llegando y vamos a atenderlos. Hay que resaltar simplemente que todos estamos de acuerdo que el tema de recursos humanos es fundamental en el tema del sector salud y obviamente en el tema de emergencias y desastres que nos convoca para este evento. Y es fundamental también que nos pongamos de acuerdo en un conjunto de competencias básicas que puedan contribuir a orientar que las facultades o escuelas de la ciencia de la salud en los diferentes países puedan incorporar dentro de los planes curriculares aquellas que son necesarios para que el personal de salud futuro y el presente desarrolle las competencias para enfrentar o prepararse para la respuesta y la recuperación en salud.
De parte del Departamento de Emergencias, de parte del doctor Ciro Ugarte, nuestro director del Departamento de Emergencia en Salud, queremos agradecer por su participación. Más de 200 personas han estado conectadas. También queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros colegas del Departamento de Sistema de Salud y Salud por el trabajo conjunto que hemos hecho durante varios meses y especialmente a cada uno de los expositores y panelistas que han remarcado temas claves que tienen que ser considerados para el desarrollo futuro de recursos humanos en salud, específicamente en este caso, para la gestión de emergencias de salud y desastres. Por parte nuestra, eh, agradecer simplemente por esta convocatoria, agradecer por su participación y esperemos que continuemos trabajando en este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Van Baren. Estimados colegas, entonces vamos a hacer una recopilación de las preguntas y vamos a estar enviando las respuestas. Vamos a buscar la forma de hacerle, porque han sido una serie de preguntas bien interesantes, así es que lamentablemente por cuestiones del tiempo ya no vamos a poder atenderlas como nos hubiera gustado, pero nuevamente les agradecemos esa entusiasta participación, esa presencia, la respuesta a nuestra convocatoria y... Pues les dejamos ya en este final de la sesión a todas y a todas, dejándoles con un excelente deseo para que tengan un buen resto de jornada y agradecerles su presencia y por nuestra parte esto ha sido todo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.